Estados Unidos despertó el lunes 20 de julio por la mañana con la noticia de que el mayor acontecimiento deportivo del planeta se había convertido en algo más parecido a un incidente geopolítico que a un partido de fútbol. España acababa de conquistar el Mundial por segunda vez en su historia tras vencer a Argentina por 1-0 en la prórroga en el MetLife Stadium, Nueva Jersey. Pero en lugar de hablar del trofeo, el mundo entero hablaba de manos al cuello, puñetazos y una pancarta sobre un pequeño archipiélago del Atlántico Sur que la mayoría de los estadounidenses apenas conocía. Esta es la historia de cómo una final de fútbol terminó convertida en una crisis diplomática que involucró a dos gobiernos, a un jefe de Estado enfurecido y a un organismo rector mundial que de repente se quedó sin ninguna salida conveniente. Primero hay que fijar el contexto político, porque sin ese contexto nada de lo ocurrido en el campo se entiende. 2 días antes de la final, Argentina había derrotado a Inglaterra por 2-1 en una remontada increíble en la semifinal de Atlanta. Debió ser una historia de resistencia y de una generación dorada que cerraba un capítulo más junto a Lionel Messi. Sin embargo, apenas sonó el pitido final, los defensas Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi, junto con el centrocampista Giovanni Lo Celso, desplegaron ante las cámaras una enorme pancarta que decía, en español, «Las Malvinas son argentinas». Para quien desconozca el trasfondo, las islas Falkland, llamadas Malvinas por Argentina, son un territorio británico de ultramar en el Atlántico Sur que Argentina reclama desde antes del nacimiento de la mayoría de estos jugadores. Ambos países llegaron a librar una guerra por las islas en 1982, un conflicto de 10 semanas que dejó cientos de soldados muertos en los dos bandos y que aún moldea la identidad nacional argentina. Por eso, cuando 3 futbolistas argentinos se plantaron en un campo de fútbol americano justo después de eliminar a Inglaterra y levantaron esa pancarta, el gesto se leyó como una provocación directa al país recién vencido, no como una simple expresión patriótica. Según los reportes, aficionados de las gradas hicieron llegar la pancarta a los jugadores, pero ese detalle no sirvió para calmar la tormenta posterior. El Código de Conducta de los Estadios de la FIFA establece que dentro del recinto están prohibidos los mensajes políticos, religiosos o ideológicos, sin excepciones. Argentina ya había pasado por esto. En 2014, antes del Mundial de Brasil, la Asociación del Fútbol Argentino recibió una multa de 30.000 francos suizos por mostrar exactamente el mismo lema durante un partido de preparación. Según el propio Código Disciplinario de la FIFA, reincidir constituye un agravante, de modo que aquello nunca iba a tratarse como un arrebato espontáneo de patriotismo que pudiera perdonarse sin más. En cuestión de horas intervino el gobierno británico. La oficina del primer ministro en Londres respondió con dureza e insistió en que, sin importar quién levantara la Copa del Mundo, las Islas Falkland seguían siendo inequívocamente territorio británico. El secretario de Negocios, Peter Kyle, apareció en la televisión matinal y declaró que la conducta de los jugadores había sido, en sus palabras, totalmente inapropiada. También sostuvo que mantener la política separada del deporte debía ser uno de los pilares centrales del propio Mundial. En declaraciones a la BBC, afirmó que esperaba plenamente que la FIFA abriera una investigación seria y añadió que se trataba, citando sus palabras, de una violación especialmente flagrante de las normas sobre actividad política en el fútbol. Incluso el líder liberal demócrata, Ed Davey, intervino públicamente y pidió que los jugadores vinculados a la pancarta fueran suspendidos por completo para la final del domingo contra España. Al otro lado del Atlántico, el gobierno argentino tampoco retrocedía. La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó que las Malvinas son argentinas y añadió que las autoridades habían impedido a los aficionados introducir pancartas en el estadio, pero que según sus palabras, habían olvidado que los argentinos llevan esa reivindicación en la sangre y en el corazón. El presidente Javier Milei fue todavía más lejos. Defendió públicamente a los jugadores y dijo que su gesto no hacía más que reflejar una emoción compartida por todos los argentinos, aunque reconoció que probablemente llegarían multas. Para un gobierno que había dedicado gran parte del último año a la reforma económica, aquel fue un raro momento de choque directo entre fútbol y política nacional, y Milei pareció decidir con claridad que apoyar a sus futbolistas era la opción políticamente más segura dentro del país. La FIFA, por su parte, intentó guardar silencio al principio y se limitó a señalar que estaba evaluando los informes del partido.
Fuentes cercanas a la federación dijeron a varios medios que era poco probable que hubiera una decisión antes de la final del domingo, una valoración coherente con el historial del propio organismo. Serbia había sido multada con 20.000 francos suizos por una pancarta relacionada con Kosovo en un mundial anterior. Los suizos Sherdan Shaqiri y Granit Xhaka recibieron cada uno una multa de 10.000 francos por gestos dirigidos contra Serbia en 2018. Todos los precedentes apuntaban hacia una multa para la Asociación del Fútbol Argentino, no suspensiones individuales. Eso significaba que Lo Celso, Martínez y Otamendi seguían previstos para disputar la final. En esencia, la FIFA había aplazado el problema. Entonces llegó la final. Si la pancarta ya había puesto a Argentina bajo la lupa, lo ocurrido sobre el césped convirtió esa lupa en un examen de cuerpo entero. No fue un partido limpio ni fluido. Según casi todos, pareció más un combate físico de 2 horas con marcador. Se cometieron cerca de 50 faltas, se mostraron 5 tarjetas amarillas y Argentina terminó el partido más importante del deporte sin registrar un solo remate a puerta, mientras España sumó una docena. Su planteamiento buscaba cortar con faltas, entorpecer y hundir el ritmo español en lugar de intentar superarlo con fútbol. El plan llegó a su límite en el tiempo añadido del final de los 90 minutos, cuando el centrocampista Enzo Fernández entró con los tacos por delante sobre el joven defensor español Pau Cubarsí y recibió una segunda amarilla, es decir, la expulsión. Salió del campo y Argentina disputó los 30 minutos de la prórroga con 10 hombres. Era el primer futbolista expulsado en una final mundialista desde 2010. España acabó imponiéndose por 1-0 en la prórroga gracias a Ferran Torres, conquistando su segundo título mundial y el primero en 16 años. Ese debió ser el titular. En cambio, en cuanto sonó el pitido final, varios argentinos cayeron al césped, agotados y destrozados. Messi entre ellos, mientras los suplentes españoles corrían por el campo para celebrar junto a sus compañeros. Fue entonces cuando todo se descontroló. Cuando el capitán español Rodri pasó trotando a su lado, el argentino Nahuel Molina pareció lanzar un puñetazo hacia su estómago. Rodri se giró para encararlo y empujó a Molina. Segundos después, Eric García llegó para apoyar a su capitán. En ese momento apareció Leandro Paredes, quien, según varias cadenas, había estado buscando enfrentamientos con los jugadores españoles durante toda la noche. Paredes agarró a García por el cuello y lo empujó hacia atrás. Después fue a por Gavi, que ni siquiera había participado en el partido, y lo obligó a caer al césped con una mano sobre el rostro, mientras su compañero Thiago Almada también ayudaba a derribar al español. No se limitó a los futbolistas. Las cámaras captaron al asistente técnico argentino Roberto Ayala aparentemente sujetando también a García por el cuello y después intentando golpear a Dani Olmo. A un lado, el defensor Nicolás Otamendi, uno de los mismos jugadores involucrados en la pancarta de las Malvinas 2 días antes, se habría encarado con Rodri en medio de una descarga verbal, acusando a los españoles de pasar todo el encuentro llorándole a los árbitros. Aquí hay que reconocer al seleccionador argentino Lionel Scaloni. Varios testigos lo describieron corriendo por el campo mientras trataba de separar físicamente a sus propios jugadores y miembros del cuerpo técnico de los nuevos campeones del mundo. Los comentaristas británicos no se frenaron. El ex guardameta de Inglaterra, Joe Hart, calificó la escena de conducta repugnante en directo. Alan Shearer fue todavía más directo y aseguró que Paredes había lanzado 2 o 3 golpes brutales directamente al rostro de alguien. Acababan de coronar a una selección campeona del mundo y la reacción inmediata de Argentina había sido intentar pelear con ella en el terreno de juego ante cientos de millones de personas. El enfrentamiento ni siquiera terminó allí. Durante la propia ceremonia de entrega del trofeo, varios futbolistas argentinos habrían dado la espalda mientras España se preparaba para levantar la Copa del Mundo. Más tarde, la FIFA confirmó que ese gesto también sería examinado dentro de la investigación más amplia sobre la conducta posterior al partido. Para el lunes, la FIFA ya no tenía más opción que actuar. La federación abrió una investigación formal y nombró a lo que denomina un fiscal disciplinario y de ética, conforme al artículo 36 de su código disciplinario, para examinar todo lo ocurrido después del pitido final.
En términos sencillos, un investigador revisa el informe arbitral, el reporte del comisario del partido y todos los ángulos disponibles de las imágenes televisivas para determinar quién será sancionado y con qué severidad. Los reportes colocaron a Molina, Paredes, Almada y al asistente Ayala en el centro de la investigación, junto con una revisión separada de la conducta de Otamendi y del incidente anterior de la pancarta de las Malvinas en la semifinal. La participación de Ayala importa más de lo que muchos creen. Una cosa es que los futbolistas pierdan la compostura en el caos emocional tras la derrota más dolorosa de sus carreras. Otra muy distinta es que un miembro del cuerpo técnico oficial aparezca en cámara agarrando presuntamente por el cuello a un rival y lanzando un golpe contra otro. Eso convierte faltas individuales en responsabilidad institucional y coloca a la propia Asociación del Fútbol Argentino en el debate sobre el desprestigio causado al deporte. Paredes es el caso más grave. Recibió una tarjeta roja directa sobre el campo por su participación en el incidente y el agarre al cuello de García, sumado a haber forzado a Gavi al suelo, podría constituir lo que el Código de la FIFA considera una infracción agravada automática, si la investigación confirma los hechos. Pero el fiscal no se limita a revisar la violencia aislada. El artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA también contempla la conducta ofensiva y las violaciones de los principios básicos del juego limpio, con un lenguaje que incluye expresamente los actos contrarios a las normas elementales de comportamiento decente o que desprestigian el deporte. Eso permite a los investigadores incorporar la conducta verbal de Otamendi, la pancarta anterior e incluso a los jugadores que dieron la espalda durante la ceremonia del trofeo, tratándolo todo como una única revisión disciplinaria conectada y no como incidentes independientes. El equipo técnico español tampoco guardó silencio. Tras la final, el entrenador Luis de la Fuente habló directamente de la pelea y condenó públicamente lo que calificó como conducta inaceptable de Argentina después del partido. Sus palabras aumentaron la presión sobre la FIFA para que tratara la violencia posterior al encuentro con la misma seriedad que cualquier incidente ocurrido durante el juego, en lugar de descartarla como una reacción comprensible tras una derrota desgarradora. Esta semana, la FIFA aún no había dado un plazo para concluir la investigación ni para anunciar públicamente posibles sanciones. Algunos medios sugieren que cualquier acto adicional de violencia, sumado a las tarjetas rojas ya mostradas durante el partido, podría derivar en suspensiones que no solo abarcarían los próximos encuentros de Argentina, sino que incluso podrían extenderse hasta su siguiente compromiso internacional oficial por el funcionamiento del calendario disciplinario entre grandes torneos. Otras fuentes cercanas al proceso han planteado la posibilidad de sanciones de alrededor de 3 partidos para los jugadores más directamente implicados, similares a las impuestas en incidentes anteriores de mundiales. Nada está confirmado. Esas cifras son especulaciones, no decisiones oficiales de la FIFA. Sobre todo esto pesa una pregunta más amplia, planteada por numerosos aficionados y analistas desde el lunes. ¿Es la investigación de la FIFA un intento real de exigir responsabilidades a una potencia futbolística o es, al menos en parte, una maniobra para calmar a una audiencia mundial furiosa y demostrar que el organismo rector no favorece a sus selecciones de mayor valor comercial? Argentina, con Messi como rostro global, es desde hace años una de las propiedades más atractivas de la FIFA. Los escépticos señalan que incidentes anteriores protagonizados por grandes naciones terminaron a veces con multas y no con suspensiones, incluso cuando las imágenes parecían igual de graves. Nadie sabe con certeza qué impulsa esta investigación, pero algo está claro. Debido a la visibilidad y la violencia de las imágenes, la presión para que la FIFA actúe con firmeza es mayor que en muchos años. La dimensión de las Malvinas tampoco ha desaparecido de la conversación. Los tabloides británicos y varios parlamentarios han vinculado directamente la pelea en el campo con la polémica de la pancarta ocurrida 2 días antes. Su argumento es que los jugadores argentinos llegaron a la final con una mentalidad ya confrontativa, después de pasar días escuchando a su propio gobierno y a la vicepresidenta justificar el gesto. Es dudoso que esa interpretación resista un análisis riguroso, pero ha mantenido muy viva la dimensión política del caso en la prensa británica y ha añadido tensión diplomática a lo que ya era una pesadilla disciplinaria para la FIFA. En Argentina, la reacción ha sido mucho más comprensiva.
Varias voces de la prensa deportiva argentina sostienen que los suplentes españoles provocaron el primer choque al correr directamente hacia unos rivales agotados y destrozados, en lugar de celebrar primero entre ellos. Esa lectura apenas ha suavizado la postura de la FIFA, ya que las agresiones físicas quedaron registradas con claridad desde múltiples ángulos. La distancia entre Buenos Aires, Londres y Madrid cuenta por sí sola una historia. Los mismos 90 segundos de caos pueden verse de formas radicalmente distintas según el lado del resultado y el lado del debate sobre las Malvinas desde el que se observen. Por ahora, los jugadores argentinos regresan a casa sin el trofeo, bajo una nube disciplinaria que afecta a toda la federación, con el orgullo nacional aún asimilando las consecuencias del episodio de las Malvinas ocurrido apenas unos días antes, y con varias carreras individuales en suspenso, mientras un fiscal en Zúrich decide cuántos de ellos se perderán el próximo capítulo del fútbol internacional. España, por su parte, puede disfrutar de su segundo título mundial relativamente libre de polémica, aunque la forma de su celebración se convierta en una nota inevitable dentro del recuerdo de esta final. Decida lo que decida la FIFA, es probable que este partido sea recordado menos por el gol ganador de Ferran Torres que por todo lo ocurrido durante los 90 segundos posteriores al pitido final. Con algo de perspectiva, conviene recordar hasta qué punto esta final ya venía cargada incluso antes de que se lanzara un solo puñetazo. Argentina llegó al torneo como campeona vigente, buscando ofrecerle a Messi un último desenlace de cuento en el mayor escenario del deporte, a una edad en la que la mayoría de los futbolistas lleva mucho tiempo retirada de su selección. España, en cambio, llegó con quizá la generación joven más talentosa del mundo, construida alrededor de un núcleo que ya había conquistado la Eurocopa y deseosa de demostrar que su fútbol ofensivo, basado en la posesión, todavía podía superar a rivales físicos y defensivos en la cita más importante. Ese contraste de estilos explica el desarrollo del partido. Argentina, sin parte de la precisión ofensiva mostrada en torneos anteriores, apostó por completo por interrumpir, cometer faltas y frustrar el ritmo español en vez de competir de igual a igual en lo técnico. La estrategia estuvo a punto de funcionar durante 90 minutos, hasta que finalmente se derrumbó en la prórroga. La historia tiene además una dimensión financiera y reputacional que no debería perderse entre el dramatismo. Según los reportes, la FIFA generó ingresos récord por derechos de transmisión y patrocinios en este torneo, mientras las audiencias estadounidenses alcanzaron cifras que los organizadores describieron como históricas para un mundial celebrado parcialmente en territorio de Estados Unidos. Un desenlace caótico y violento, emitido ante cientos de millones de espectadores en todo el mundo, es el tipo de titular que la FIFA no quiere asociado al que debía ser el cierre triunfal de su principal evento. Esa presión comercial explica por qué muchos analistas creen que la organización se sintió obligada a abrir con tanta rapidez una investigación formal y visible en lugar de dejar que el incidente desapareciera discretamente de los titulares, como ocurrió con algunas polémicas anteriores. La intervención de un jefe de Estado eleva aún más el caso. Es raro que un presidente opine directamente sobre la disciplina de jugadores mientras sigue abierto un procedimiento de la FIFA. La defensa pública de Milei de la pancarta, seguida por la reacción moderada de su gobierno ante la pelea en el campo, coloca a la Federación Argentina en una posición incómoda. La AFA debe equilibrar la lealtad hacia sus futbolistas y sus aficionados, muchos de los cuales ven todo esto como una revancha emocional largamente esperada frente a rivales históricos, con el riesgo real de multas, daño reputacional y posibles suspensiones de varios partidos que podrían debilitar al equipo en futuras competiciones clasificatorias. Según los reportes, los responsables federativos ya han comenzado a preparar respuestas formales a la investigación de la FIFA, aunque todavía no se ha hecho público qué defensa, si alguna, se presentará en nombre de Paredes, Molina, Almada o Ayala. También hay una ironía histórica. Argentina e Inglaterra comparten una larga y compleja historia futbolística anterior incluso a la Guerra de las Malvinas. Incluye el infame cuarto de final del Mundial de 1986, marcado por el llamado gol de la mano de Dios de Diego Maradona, un partido cargado además de implicaciones políticas porque se disputó apenas 4 años después del conflicto. Desde entonces, cada encuentro entre ambas selecciones ha arrastrado al menos un eco de aquella historia. Por eso, la polémica de la pancarta tras la semifinal de este año tuvo mucho más peso que un gesto habitual de celebración.
Los aficionados y jugadores argentinos interpretan esos momentos como una forma de recuperar orgullo nacional a través del deporte. Los comentaristas y funcionarios británicos los ven como una politización innecesaria de lo que debería ser una competición puramente deportiva. Ninguna parte parece dispuesta a abandonar ese marco, y la FIFA vuelve a encontrarse arbitrando una disputa que casi no tiene nada que ver con el fútbol. De cara al futuro, la mayoría de los analistas que siguen el caso esperan que la FIFA anuncie en las próximas semanas multas y suspensiones internacionales de varios partidos, basándose en la manera en que se resolvieron casos similares en el pasado. Si Paredes y Ayala reciben sanciones prolongadas, eso podría afectar la participación de Argentina en los primeros encuentros de clasificación del siguiente ciclo internacional importante, añadiendo una consecuencia deportiva a la reputacional. Sea cual sea el fallo, este episodio ya se ha consolidado como una de las polémicas más comentadas de la historia reciente de los mundiales, y como un recordatorio de que ni siquiera el mayor escaparate del fútbol es inmune a las tensiones políticas y emocionales que existen mucho más allá de las líneas del campo.